and I couldn't speak. I couldn't cry. I felt like I was in the abyss. Anthony Bourdain, cocinero, narrador y viajero por todo el mundo, dejó una huella indeleble en millones de personas. Pero ahora, años después de su prematuro fallecimiento, su exmujer ha hecho una revelación que ha dado mucho que hablar. ¿Qué ha confesado finalmente y cómo ha cambiado la historia que creíamos conocer? Vamos a sumergirnos en este relato emotivo y revelador. ¿Crees que esta admisión cambia la forma en que vemos el legado de Anthony Bourdain? Comenta 1 para sí o 0 para no. Nos encantaría conocer tu opinión. Los comienzos y la carrera de Anthony Bourdain. Anthony Bourdain nació en Manhattan y desde el principio de su vida estuvo rodeado de una mezcla de inteligencia, cultura y un toque de anarquía. Su madre, Gladys, era una editora sensata del New York Times y su padre, Pierre, era un católico francés que trabajaba en la industria de la música clásica y pasaba los veranos en Francia. Su padre también era miembro de la comunidad internacional. Con unos padres así, uno pensaría que Bourdain crecería leyendo a Proust y tocando el violonchelo, en lugar de colarse en las cocinas de los restaurantes y devorar ostras del barco de un pescador. Mientras crecía en Leonia, Nueva Jersey, Bourdain vivió una experiencia muy distinta a la normal en los suburbios. Aunque no le faltaba amor ni atención, sentía envidia de la libertad sin límites de la que parecían disfrutar sus compañeros. Durante el tiempo en que participaba fielmente en los Boy Scouts y en el que, muy probablemente, se le instruía para que mostrara respeto a la parte francesa de la familia, experimentaba en secreto un anhelo de algo más desafiante. El joven Anthony tuvo su primera experiencia con las ostras durante unas vacaciones con su familia en Francia, y fue esa experiencia la que desencadenó el comienzo de su ansia por las ostras. Cuando Bourdain terminó el bachillerato en la escuela Dwight Englewood en 1973, decidió matricularse en el Vassar College y darle una oportunidad a la universidad. Sin embargo, el atractivo de lo académico no pudo competir con las calurosas y agitadas cocinas de Provincetown, Massachusetts, donde trabajó en marisquerías como el Lobster Pot. Llevaba allí 2 años cuando decidió marcharse. Como resultado de la decisión de Bourdain de abandonar Vassar e ir a por todas, la intensidad, la garra y el abanico de personalidades que trabajaban detrás de la línea se convirtieron en su nueva aula. Gracias a esta decisión, pudo matricularse en el Culinary Institute of America, donde perfeccionó sus habilidades antes de graduarse en 1978. A continuación, Bourdain se convirtió en una figura destacada del sector de la restauración de Nueva York, donde dirigió las cocinas de establecimientos tan populares como Sullivan's y 15 Th Avenue. Viaje de escritura. A pesar de que era capaz de escribir un menú y churrascar un filete, su verdadero punto fuerte era su habilidad para contar historias. De hecho, Bourdain trabajaba duro en el Lower East Side de Manhattan e intentaba abrirse camino en el mundo de la escritura a mediados de los años 80, mucho antes de convertirse en el héroe de la cocina mundialmente famoso que todos reconocemos. Empezó a enviar artículos a una pequeña revista literaria llamada Between C and D, que no se solicitaban específicamente para su publicación. Uno de sus primeros artículos publicados era un relato descarnado y honesto sobre un chef que buscaba heroína. Esta historia era un reflejo del caos que presenciaba con frecuencia en el mundo de las artes culinarias. De hecho, no terminó ahí. Durante el año 1985, participó en un taller de escritura dirigido por Gordon Lish, un editor de renombre conocido por sus duras críticas. Gracias a esta experiencia, pudo desarrollar su voz en bruto. Sin embargo, a pesar de su habilidad, no le fue fácil abrirse camino.
Tras causar una buena impresión a uno de los editores de Random House en 1990, Bourdain consiguió un modesto contrato con la editorial. Su primera novela, titulada Hueso en la garganta, se publicó en 1995. A pesar de que se trataba de una novela gourmet de misterio y asesinato, con todo el ingenio y la agudeza que cabría esperar de Bourdain, el libro ni siquiera se acercó a hacer mella en las ventas. No se inmutó y decidió financiar su propia gira literaria, durante la cual viajó de un lugar a otro para promocionar su obra. Aunque se publicó unos años más tarde, su segunda novela, Gone Bamboo, tuvo tan poco éxito como la primera. Puede que el sueño hubiera llegado a su fin para la mayoría de la gente en ese momento, pero Bourdain no formaba parte de esa mayoría. A pesar de que la escritura no dio resultados inmediatos, sí sentó las bases de lo que estaba por venir, que era la televisión. Fue la publicación de sus revolucionarias memorias, Kitchen Confidential, lo que destapó la industria de la restauración y lo catapultó a la fama. Su combinación única de sarcasmo, honestidad despiadada y profunda reverencia por la comida y la cultura atrajo de repente la atención de Food Network. Le concedieron su primer programa, que se llamó A Cook's Tour, y debutó en el año 22. La idea era sencilla: recorrer el mundo, hacer de todo y hablar de lo vivido. Aunque el programa solo estuvo en antena 2 temporadas, fue solo el principio. Durante el año 25, Bourdain había alcanzado un punto de éxito con Anthony Bourdain, en Travel Channel. Un programa culinario típico no habría sido este. Ciertamente, había una gran cantidad de comida disponible, pero lo que lo hizo verdaderamente notable fue la forma en que Bourdain interactuó con los asistentes. No se trataba de restaurantes de lujo. La cocina callejera, las tradiciones locales y las historias que acompañaban a las comidas fueron temas de conversación. Tenía el talento de combinar el humor y la comprensión profunda de tal manera que podía hacerte reír en un momento y hacerte pensar profundamente al siguiente. En el año 26, cuando Bourdain y su equipo rodaban en Beirut, se produjo una de las escenas más emotivas del programa. Cuando estalló el conflicto entre Israel y Líbano, lo que había empezado como un rodaje rutinario se convirtió desde el principio en una experiencia aterradora. Mientras Bourdain estaba atrapado en una habitación de hotel con otros expatriados, filmó la ansiedad, el pavor y la humanidad de la situación. La tripulación fue finalmente desembarcada por marines estadounidenses con la ayuda de un solucionador local, al que se refirió como Mr. Wolf, por el personaje de Pulp Fiction, encargado de resolver los problemas. La comida no fue el único tema tratado en ese episodio. Sobrevivir, ser resistente y las sorprendentes formas en que los conflictos pueden unir a las personas fueron los temas que se exploraron. Además de valerle a Bourdain una nominación al Emmy, contribuyó a consolidar su reputación como narrador capaz de abordar temas que iban mucho más allá del plato. Todas y cada una de las voces de Bourdain eran únicas. Nigella Lawson ya había señalado que poseía un estilo excepcionalmente encantador, capaz de pasar de la poesía a lo cómicamente obsceno en el mismo suspiro. Por otro lado, la vida privada de Bourdain era un caos, a pesar de que disfrutaba abiertamente de todo este éxito. Vida privada. El primer matrimonio de Anthony con Nancy Putkowski empezó como un romance de instituto. Se conocieron en la escuela Dwight Englewood de Nueva Jersey, y Bourdain, cautivado por la vena rebelde de Nancy, la siguió al Vassar College de Nueva York. Su relación se afianzó, y en 1985 ya estaban casados. Nancy acompañó a Bourdain en los duros comienzos de su carrera culinaria, apoyándole mientras se abría camino en el mundo de la cocina. Pero cuando la carrera de Bourdain despegó, sobre todo después de que Kitchen Confidential se convirtiera en un éxito, las cosas empezaron a cambiar. La fama
los viajes constantes y los focos empezaron a tirar de ellos en direcciones diferentes. Nancy, que prefería una vida más tranquila y privada, no estaba muy de acuerdo con la creciente atención pública que conllevaba el éxito de Bourdain. Con el tiempo, las grietas en su relación empezaron a aparecer y, en 25, se divorciaron. Aún así, Bourdain siempre habló bien de Nancy y del papel que desempeñó en su vida. Tras el fin de su matrimonio con Nancy Putkowski, la vida de Anthony dio un nuevo giro cuando conoció a Ottavia Busia, una empresaria italiana y artista de artes marciales mixtas. Los dos fueron presentados por un amigo íntimo de Bourdain, el famoso chef Eric Reipert, que pensó que harían una pareja perfecta. A pesar de sus 22 años de diferencia de edad, la química entre Bourdain y Ottavia era innegable. Por aquel entonces, Ottavia dirigía un restaurante neoyorquino llamado Geisha, y su interés común por el mundo de la restauración les unió rápidamente. El camino de Ottavia a los E.S. y el sector de la restauración fue todo menos típico. Nacida en un pequeño pueblo de Italia, estudiaba odontología antes de que un cambio de opinión la llevara a Estados Unidos. S, con solo $300 en el bolsillo, se encontró trabajando en el competitivo mundo de la restauración de Nueva York, donde finalmente consiguió el puesto de directora general de Geisha. Fue allí donde conoció a Bourdain y su conexión despegó desde el principio. Bourdain quedó fascinado por su viaje y pronto se hicieron inseparables. Su relación fue muy rápida. En poco tiempo ya hablaban de tatuajes y en 27 Bourdain no solo había finalizado su divorcio, sino que también se había casado con Ottavia y había sido padre. Su vínculo se estrechó con las conversaciones que Ottavia mantenía después de sus largos turnos en el restaurante, en las que hablaban durante horas de su día y de las experiencias pasadas de Bourdain en el negocio. Aunque a otras personas esto podría parecerles mundano, para ellos era una forma significativa de conectar. A medida que se desarrollaba su relación, la pareja tuvo que enfrentarse a los retos de sus exigentes carreras. Ottavia siguió trabajando hasta que se puso de parto, mientras que la creciente fama de Bourdain le llevaba cada vez más lejos de casa. La tensión de sus apretadas agendas se convirtió en un difícil equilibrio. A pesar de todo, su conexión siguió arraigada en su amor común por la comida, la cultura y la naturaleza impredecible de sus vidas. Aunque Bourdain adoraba ser padre, las exigencias de su carrera hacían difícil conciliar la vida familiar. Viajar por lugares desconocidos le mantenía en la carretera casi 250 días al año, y la tensión de estar fuera, tan a menudo, empezó a desgastar su matrimonio. A pesar del amor que sentía por su hija y de la alegría que le proporcionaba la paternidad, su relación con Ottavia no pudo soportar la presión. En 2016, tomaron la dura decisión de separarse, y al igual que hizo tras su primer matrimonio, Anthony siguió adelante casi inmediatamente después, incluso antes de que su divorcio finalizara. Esta vez con Asia Argento. La primera vez que Bourdain conoció a Asia Argento fue como un flechazo adolescente. Según su amigo Steve, Bourdain se quedó tan prendado de ella que no pudo evitar quedarse boquiabierto, comparando la sensación con la emoción de su primera relación seria. La química entre ellos era innegable y su conexión no tardó en intensificarse. Bourdain, que siempre se había caracterizado por su personalidad abierta, no paraba de hablar maravillas de ella, tanto en entrevistas como en Instagram. A medida que su relación se profundizaba, se hizo evidente que estaban totalmente comprometidos. Fue un firme defensor de Argento, sobre todo cuando se convirtió en líder del movimiento #Me2. Admiraba su valentía cuando denunció a Harvey Weinstein. Admiró su valentía cuando denunció a Harvey Weinstein y demostró una lealtad inquebrantable, permaneciendo siempre a su lado. Su relación no era solo romántica, sino que se basaba en el respeto mutuo y la comprensión de sus respectivas carreras.
pero por intensa y apasionada que fuera su relación, no estuvo exenta de dificultades. Tanto Bourdin como Argento tenían carreras muy exigentes y llenas de viajes que les mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Decidieron mantener una relación abierta, dándose la libertad de seguir cada uno su propio camino sin perder su vínculo. Aunque este arreglo funcionó durante un tiempo, la distancia y el tiempo separados acabaron creando tensiones. Las presiones de sus ajetreadas vidas, unidas a sus intensas personalidades, provocaron complicaciones difíciles de sortear. Aún así, Bourdin parecía más contento que nunca con Argento en su vida. Habló de lo feliz que era con ella cerca, sintiendo una sensación de alegría y plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque no estaba interesado en volver a casarse, estaba abierto a vivir juntos, encontrando consuelo en la sencillez de su conexión. El trabajo siempre fue una prioridad para Bourdin y apreciaba que Argento lo entendiera y respetara. Intentaron que funcionara manteniendo lo que llamaban una relación libre, en la que ambos tenían espacio para dedicarse a sus pasiones, pero seguían conectados emocionalmente. Luchas y sinsabores de la vida. Aunque este acuerdo funcionó al principio, la distancia y las apretadas agendas acabaron pasando factura y empezaron a aparecer grietas en su relación. Pero lo que nadie se esperaba era que la relación acabaría en la trágica muerte de Antony. En los días previos a su muerte, Bourdin parecía abrumado por una mezcla de agotamiento, soledad y un profundo sentimiento de insatisfacción con su vida. La fama, que una vez fue algo que abrazó, había empezado a sentirse como una jaula. Odiaba la atención, las expectativas constantes y la forma en que parecía separarle de las cosas que antes más le importaban. Era como si cuanto más éxito tenía, menos conectado se sentía con el mundo real, y esa distancia solo parecía crecer. Su relación con Asia Argento también se estaba desmoronando, y la tensión entre ellos era palpable. La intensidad y la pasión que una vez compartieron se había agriado. Le habían herido los rumores de su aventura, y no podía deshacerse del sentimiento de traición, sobre todo cuando se enteró de que la aventura había ocurrido en un hotel que tenía un significado especial para ellos. El peso emocional de todo aquello le resultaba insoportable. A pesar de sus intentos de ponerse en contacto con Argento para preguntarle si podía hacer algo para arreglar las cosas, la respuesta fue fría y desdeñosa. Su relación, antaño prometedora, se había convertido en un agotador ir y venir, que no hacía sino agravar su sensación de aislamiento. A medida que pasaban las horas, Bourdin parecía encerrarse más en sí mismo. El desgaste emocional de sus luchas personales, agravado por las presiones de su carrera, tuvo un efecto devastador. Tuvo que lidiar con sentimientos de vacío y abandono, y, a pesar de sus intentos por encontrar una salida, no pudo escapar de la abrumadora tristeza que nubló sus últimos días. Muerte inesperada. Cuando Antony Bourdin falleció inesperadamente, el mundo quedó desolado. Su muerte se produjo el 8 de junio de 20. Fue su íntimo amigo, el chef Eric Reipert, quien descubrió el cadáver de Bourdin en su habitación del hotel Le Chambard de Kaysersberg, en Vignoble, Francia, mientras grababan un episodio de Parts Unknown. Como Bourdin se había saltado tanto la cena de la noche anterior como el desayuno de la mañana siguiente, Reipert se sintió obligado a preguntar por su bienestar. Por desgracia, se enteró de que Bourdin se había suicidado. Las personas que conocían a Bourdin y respetaban su trabajo se quedaron estupefactas tras conocer la noticia de su fallecimiento, que corrió como la pólvora. Para un gran número de personas, Bourdin parecía imbatible por su inquebrantable espíritu aventurero, su humor incisivo y su capacidad para relacionarse con personas de distintos orígenes culturales. La noticia de su fallecimiento fue un cruel y desgarrador recordatorio de que incluso las personas que parecen tenerlo todo
y ofrecer felicidad a millones de personas, pueden luchar contra sus propios problemas personales. A pesar de que el fallecimiento de Bourdain fue un golpe doloroso para muchas personas que le admiraban, los acontecimientos que se produjeron tras su muerte fueron igualmente sobrecogedores. Reflexiones posteriores a la muerte. Tras el fallecimiento de Bourdain, su exmujer, Ottavia Bussia, aportó algunas ideas sobre su relación, ofreciendo una ventana a la complejidad de la vida de Bourdain que no había sido conocida por el público en general. Inmediatamente después de la trágica noticia del fallecimiento de Bourdain, su exesposa, Ottavia, expresó sus pensamientos sobre el difícil período que siguió a su divorcio en 2016. En el documental titulado Roadrunner, detalló los cambios progresivos en el temperamento de Bourdain que observó después de que ambos tomaran caminos separados. Con el paso del tiempo, cada vez era más consciente de una carga emocional que parecía agobiarla, y tenía la sensación de que el espíritu vivaz y aventurero que había conocido antes parecía desvanecerse. Al principio, Ottavia experimentó una sensación de tranquilidad cuando Bourdain tomó la decisión de someterse a terapia. Creía que estaba superando sus dificultades y que parecía un paso en la dirección correcta. Gracias a ello, tuvo la sensación de que podía dar un paso atrás y confiar en que él estaba averiguando cómo seguir adelante. Sin embargo, al reflexionar sobre el pasado, declaró que sentía un profundo remordimiento por no haberle vigilado más de cerca durante esos periodos importantes. El documental pudo registrar toda la progresión de su relación, desde que se descubrieron el uno al otro a través de su amigo común, Eric Reipert, pasando por su matrimonio, hasta que decidieron divorciarse. Sin embargo, a pesar de que estaban divorciados, su relación seguía siendo importante, lo que hizo que el proceso de procesar su espiral descendente fuera mucho más difícil para ella. Sus recuerdos arrojan luz sobre los sentimientos polifacéticos y a menudo contradictorios que acompañan la experiencia de cuidar a una persona que atraviesa dificultades. Estos sentimientos incluyen la esperanza de que las cosas mejoren, la culpa de dar un paso atrás y el dolor persistente de preguntarse si se podría haber hecho más. Las luchas de Bourdain contra la adicción. Otro aspecto de la vida de Anthony, del que no se habla lo suficiente, es su lucha contra la adicción. Las batallas que Bourdain libró contra su adicción fueron algo más que un capítulo de su vida. Formaban parte de la realidad caótica y sin filtros que presentaba, que era lo que le hacía tan fascinante. En los años 80, mientras Bourdain se desenvolvía en el duro mundo de las cocinas neoyorquinas, se vio inmerso en un círculo vicioso de narcóticos. Solo la naturaleza caótica del sector de la restauración en aquella época sirvió para alimentar sus comportamientos, y su espiral hacia la adicción fue implacable. Su desesperación le llevó a rebuscar en su alfombra lo que él suponía que eran restos de crack cuando se encontraba en su momento más bajo. Este lado sombrío no era algo que Bourdain ocultara. Hay que entender que, cuando Kitchen Confidential le granjeó popularidad, fue completamente franco sobre los años que había pasado luchando contra los estupefacientes y la desesperanza que los acompañaba. Describió la sensación de estar atrapado en una espiral descendente, una experiencia en la que cualquier intento de salir de la situación parecía infructuoso. Sin embargo, en medio del caos, llegó un momento en que Bourdain sintió que necesitaba hacer un cambio. A pesar de su decisión de abstenerse de la heroína y la cocaína, siguió dependiendo del alcohol. No se trataba de un relato de recuperación sencillo y ordenado, pero fue una elección que le permitió dedicarse a sus pasiones y compartir por primera vez con el mundo su perspectiva única. La franqueza de Bourdain, al revelar las fracturas de su viaje, incluso después de alcanzar el éxito, fue lo que lo hizo relacionable con más gente. No actuó como si dejar los narcóticos fuera a hacer que sus problemas
desaparecieran por sí solos. De forma abierta y honesta, hablaba de las continuas luchas que tenía con la tristeza, así como de los pesados pensamientos que de vez en cuando oscurecían su atención. Su franqueza reconfortó a muchas personas, sobre todo a las que trabajaban en el sector de la restauración, sometido a una gran presión. Era la prueba de que incluso las personas más reconocidas luchaban con los mismos problemas que cualquier otra persona. Sin embargo, cuando echamos la vista atrás, vemos que su conexión con la oscuridad era intrincada. En su obra y en sus entrevistas hizo numerosas referencias a la muerte y al suicidio. Estas referencias no eran sensacionalistas, sino que daban la impresión de que siempre estaba discutiendo con su propio sufrimiento. No se trataba solo de pensamientos fugaces, sino que dejaban entrever una lucha que nunca desaparecía una vez mencionada. El argumento de que su acto final fue la culminación de los conflictos que había librado durante la mayor parte de su vida es difícil de refutar con algún grado de certeza. No olvides suscribirte y tocar el icono de la campana para estar al día de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.